más para el seminario. Lo siguiente, cuando ustedes están planificando su investigación para el trabajo de graduación, pues ustedes parten de una idea general, tratan de delimitar el tema y después empiezan con los objetivos. Aquí está el objetivo general y los específicos, ¿verdad? Puede ser específico 1, 2, 3, 4. Yo cometí un error y puse 6 específicos. ¿Sí? Entonces, consejo sano, traten de hacerlo 3 y 4. ¿Verdad? Segundo, después vienen las preguntas auxiliares. ¿Sí? Y hay una pregunta, y aquí están todas las preguntas, de alguna manera parafraseando lo que está aquí. Después, bueno, su marco metodológico. Después, resultados. Después, las conclusiones. Después, las recomendaciones. Les digo este tip porque creo que es de utilidad, no para que lo presenten en el protocolo, ni mucho menos en el informe final. Pero ¿cuál es la idea? Esta pregunta auxiliar aquí, esta tiene que ser cómo hacer el objetivo, cómo cumplir el objetivo. ¿Sí? Y entonces el general tiene asociada una pregunta auxiliar. El específico va a tener una pregunta auxiliar 1, pregunta auxiliar 2, etc. ¿Sí? Después el marco teórico. ¿Qué teoría necesito o qué metodología voy a aplicar para responder este objetivo? ¿Sí? Aquí voy a usar estadística descriptiva. Aquí voy a utilizar métodos paramétricos. Aquí voy a utilizar métodos no paramétricos. Por ejemplo, no necesariamente van a tener que usar todos los cursos. ¿Sí? Puede ser que un trabajo necesite solamente parámetros. Tienen suerte. ¿Sí? Y entonces, así voy a tener, digamos que el respaldo teórico para responder esta pregunta, y esta pregunta me corresponde a este objetivo específico. ¿Sí? Y entonces después, los resultados, lo que yo les decía a algunos compañeros, la parte de calcular resultados, para mí en particular, es la parte más sencilla. Yo resultados los tuve en una semana, no, en un fin de semana. Pero porque estaba pensando con esto, lo tenía en mi casa así, en un papel a la vista para estar, bueno. En general es esta pregunta y es esta técnica. Aplicado a la técnica y aquí ya tengo el resultado del objetivo general. ¿Sí? Y después otra vez, para el específico 1 tengo que responder esta pregunta auxiliar y voy a usar esto. Aplico la técnica
Y entonces ya tengo el resultado para el objetivo específico único, etc. ¿Sí me entienden? Y entonces las conclusiones y recomendaciones salen, como decimos en matemáticas, salen como corolario. Porque entonces la conclusión sale de esto mismo. Si se dan cuenta, es un proceso bien lineal en aras de, con el criterio de la conservación de la respuesta, con el criterio de no hacerse bolas, con el criterio de hacerlo lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces eso quería mostrárselos, porque al final todos los seminarios lo que sirve que es para eso, para ordenar. ¿Sí? Y el orden que a mí me funcionó es este. Entonces lo quería compartir. ¿Vale? Porque entonces así es muy fácil rastrear. Ah, si yo tengo esta conclusión mala, entonces solo voy a regresar a ver el resultado. ¿Sí? Y regresar en esta misma línea si es necesario. Si no es necesario, pues es más fácil hacer las correcciones. Pónganse muchas demandas. Solo tengo una, no sé, tiene experiencia. En una, cuando estamos dentro del marco teórico, siempre tiene que ser una con respecto a cada uno de los objetivos, o el marco teórico puede abarcar varios objetivos. Puede abarcar varios objetivos. ¿Sí? Lo que sí es que tiene que estar acorde esta técnica estadística Para el objetivo que estamos planteando. para que pueda responder esto, y esto tiene que estar de acorde a cumplir el objetivo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí puse esto solo de ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Para los que vayan a estar con el ingeniero Bracamonte, él se enfoca en estos dos. ¿Sí? Metodología y resultados. Eso es lo que les va a verificar el ingeniero Bracamonte. O cualquier persona que sea más pragmática. La OC, ¿qué es lo que va a calificarles? Si esto está de acuerdo con esto, y si esto está de acuerdo con esto, y si esto está de acuerdo con esto y con esto. ¿Sí? La trazabilidad, ella les va a analizar la trazabilidad. ¿Sí? Y claro, lo más importante como maestros en estadística tiene que ser, esta parte de aquí es el problema que van a abordar, pero aquí está el resultado medular. ¿Qué técnicas estadísticas usan? ¿Cómo lo interpretan? Y por supuesto, lo que les digo, como corolario son las conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Pero sí, igual Sampieri dice que de 3 a 4 objetivos, sí traten de no ponerse muchos objetivos, porque si no cumplen un objetivo, sobre todo con la DOC, no les aprueba. ¿Sí? No les aprueba, e incluso un par de compañeros perdieron seminario. Porque cuando iban por aquí y ya tenían que presentar resultados, los resultados eran nada que ver con estos. Entonces no había congruencia. Entonces el último seminario es solo presentar resultados de lo que ya dijeron. Por eso es que se aprueba primero el protocolo. Y por eso es que tienen que planificarlo bien. No ¿cómo se llama? Hacerse el harakiri. ¿Sí? Planifíquenlo muy bien. No por ser preguntas sencillas significa que van a ser métodos sencillos. ¿Sí? En general, si piensan usar paramétricos, de cajón casi siempre se tiene que poner en la parte teórica los no paramétricos, porque no saben cómo son los datos, a menos de que sí ya tengan los datos. Esa también es otro buen tip. Si ustedes ya tienen los datos de lo que van a trabajar, analícenlos, prueben distintas técnicas, y el mejor resultado que crean que están obteniendo, eso sí se puede poner aquí. Si
hay un resultado muy difícil de interpretar, como lo que me estás diciendo ahorita, pues entonces tal vez no valdría la pena tomar en cuenta ese contenido en el marco teórico. Sí, porque recuerden, lo que está en el marco teórico es lo que ya se aprobó en el protocolo. ¿Sí? Y si está en el protocolo, tienen que hacerlo. ¿Sí? Entonces es mejor dejar una ventana, un margen de holgura, de que si le voy a entrar por series, digamos que pongo la teoría básica de series, y si después me doy cuenta de que no era por series, sino que era por multivariado, entonces tratar de dejarlo solo orientado a un análisis básico de series. Y ya a la hora de la entrega final, bueno, como no era series, agregamos esto de multivariado, ¿sí? Como extra. Eso sí es aceptable. Lo que no es aceptable es que si dijiste que ibas a usar series y multivariado, las dos tienen que estar. Sí. Me dicen que como dice, cada uno se mata con su propia mano. Sí, pero sí quería mostrarles esta idea que en algún momento puede ser útil. Lo que sí no puede pasar es de que tal vez el marco teórico aquí sea general para todos, pero estas tienen que tener como que conjuntos de respuesta distintos. ¿Sí? Tienen que ser como que independientes entre sí. ¿Sí? Por supuesto que tiene que salir de una misma base de datos de información, pero que sean preguntas que no se autorreferencien o que tiendan a haber confusión. Porque entonces si se confunden aquí, se confunden aquí, se confunden aquí, aquí, aquí. Es lineal el proceso. ¿Qué pasó? La idea está fácil, hacerlo es otra cosa. ¿Sí? Pero supónganse, por eso les digo, cuando ya estaba aquí, lo que me pasó es, bueno, y tuve que hacer el ejercicio de volver a ordenarlo mentalmente, porque se me estaba revolviendo todo. Entonces, este es con este, y este es con este, y este es con este. Bueno, entonces la conclusión aquí, y de una vez la recomendación. Dice, no. Hice los resultados en una semana, el informe final casi en 3 meses, contando ese mismo fin de semana. Porque de una vez resultado, de una vez comentarlo, de una vez conclusiones, de una vez recomendaciones. Ya después solo volver a leer todo y ver si estaba bien amarrado. La redacción, la revisión, la corrección. Sí, y ahí ya no estábamos en clase. Porque aquí se presentaban los resultados. Entonces, todo el mundo con sus resultados, así nada más. Sí. Y un mes más en lingüística. 4 meses más o menos. ¿Y desde promoción todos se graduaron? Estamos 22 en tiempo, digamos, porque como les digo, este retraso de lingüística también se pone sus retrasos, y después pedir fecha de defensa, de predefensa, prepararse lo suficiente para que esa predefensa de una vez sea defensa, y si la ganan ahí, ya ves. Y después todos los trámites de impresión de tesis, etc.
Ah, del tiempo, ¿no? Estábamos contando de la lingüística. Ah, de que éramos 22. De los 22 cerramos en tiempo 18. De los 18 terminamos el proceso 6. 9. 9 graduados. Entiendo. Todavía me imagino que hay pendiente. Sí, un seminario, porque no terminan eso, ¿no? Porque están muy enredados y entonces todavía no les aprueban el informe final. Entonces, si en algún momento les sirve para salir más rápido, pues esa era mi intención, mencionarles esto. Sí. Sí. Ojo, Bracamonte va a examinarles o revisarles la parte estadística y los va a cuestionar. Y mire, ¿y usted por qué utilizó ese método y mejor no otro? ¿O por qué escogió métodos paramétricos y no probó normalidad? De entrada. Si van a escoger métodos paramétricos, tienen que ser normalidad. Y no se vale cuplot. Tienen que ser con mogólogo explico. Por la data me imagino yo que si es mayor de 30 de plano los datos tienen que ser como si no Shafiro Willis, ¿sí? Pero tienen que ser tests, grafiquitas, no. Exacto. Pero eso como condición 1 para poder usar los demás parámetros. Eso solo es para empezar. Solo para la normalidad de Sí, sí. Exacto, ¿no? También hay que ver la calidad de datos. Pero bueno, ¿ahora? Hoy sí me entregaron menos la tarea. Me la han mandado menos. No hay problema. no sé cómo mandar. Sí, claro. Sí. Fíjense que estábamos trabajando lo de la autocorrelación, lo de la homogeneidad de los datos, lo de la estacionalidad. Solo de una manera muy práctica, ¿no? Es quitar este número y hacer esta transformación. Entonces, si pudieron revisar, un compañero fue el que sugirió la idea de poder ver un ejemplo resuelto en Excel de la autocorrelación.
está más o menos estable, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Un compañero me hizo esta observación y sí logré hacer el ejercicio y se los coloqué ahí en la carpeta. Esta es la presentación de lo que estábamos viendo con un poco de más detalles. Fíjense, por ejemplo, en esto, a las pruebas de homogeneidad, las pruebas de independencia, ¿sí? Ahora ya con nombres. Es lo que estábamos haciendo, solo que ahora les estoy poniendo los nombres. Porque es muy feo ponerlo solo así. Por ejemplo, la de Helmert es para ver las desviaciones de un proceso estocástico en el caso de series temporales respecto de la media. Y el criterio de homogeneidad es ese que está ahí. Fíjense que tanto este S como este C sirve simplemente para ver el cambio de signo ¿cómo se llama? De las desviaciones, ¿sí? Que es prácticamente también parecido al de rachas, para ver cuántas tendencias para arriba tiene y cuántas tendencias para abajo, ¿sí? Cuántas desviaciones para arriba y cuántas para abajo. Ajá, ¿sí? Y entonces ese va a ser una gráfica que me puede decir si hay homogeneidad, me va a decir cuántos cambios de salto hay para determinar el número K de los coeficientes de correlación. ¿Sí? Por ahí va a ir ese criterio. La T de Student, pues ya sabemos cómo es, solo ponerles ahí el caso de cuando son dos tamaños de muestra distintos, ¿verdad? Se recuerdan que hay que calcular los grados de libertad, porque aquí está más fácil, porque es N1 más N2 menos 2. Para el método de Kramer, se recuerdan que habíamos hablado de que podíamos verificar la homogeneidad, la consistencia de la media, agarrando un bloque de los datos y otro bloque y haciendo diferencia y una prueba estadística entre las medias, ¿sí? Ese es el método de Kramer, ¿sí? Y tiene un criterio más sencillo todavía, porque simplemente agarran el 60% de los datos y otro el 30% de los datos. Les está diciendo cómo armar los bloques. Pues puede ser, ¿verdad? Porque realmente si hay consistencia no importa el orden que los agarren. Pero el método de Kramer es más específico para ese caso, porque simplemente le va a interesar los bloques del 60% de los datos y los del 30% de los datos. Ah, no, o sea, tiene tres bloques. Está el bloque completo de datos, el bloque solo del 60% de los datos y un bloque solo del 30% de los datos. La prueba estadígrafa es a través de la T, a dos colas, y ahí está el estadígrafo. Directo solo a calcular, o sea, es más fácil. ¿Sí? Entonces, claro, si están haciendo análisis de consistencia de datos por el test de Kramer, ya suena más bonito, ¿sí? Pero es lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces eso lo agregué. Y entonces para el cálculo de los RK, que eran los coeficientes de autocorrelación, ¿y por qué tienen que ser los últimos 60 y 30, no los primeros? El 60% y el 30% de los últimos datos. es como para ver, o sea, la prueba de Kramer en ese sentido lo que está analizando es por decirlo de alguna manera, el peso que tienen los datos, ¿sí? Entonces solo está agarrando un peso del 60%, un peso del 30% de los datos y el peso total de... Pero está agarrando los finales nada más, el 60 final, el 30% final y toda la serie. ¿Por qué no agarra, por ejemplo, el 60 inicial y el 30 final? Pues fíjese, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una serie que empieza con 1, 2, 3, 4, 5 hasta
qué sé yo, está 100. ¿Sí? Si usted solo reordena esa serie, no está cambiando la esencia de la misma. ¿Sí? Entonces, en ese sentido creo yo que es conmutativo esa escogencia de los bloques, porque simplemente está comparando el 100% contra el 60% contra el 30%. ¿Sí? Porque lo que está buscando es consistencia. ¿Sí? Pero no está hablando, yo entendí que el 60% hablaba de que podía agarrar el 60% de inmediato, puedo obviamente tener un 100%, lo va a hacer de forma aleatoria, dentro de ese conjunto. Si hay consistencia, debería de estar garantizado que incluso una escogencia aleatoria se mantenga. Entonces tendríamos que primero probar la consistencia de los datos antes de empezar a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Claro, pero por eso le da este criterio. Le dice cómo tiene que calcular el estadígrafo de prueba para el de 60, para el de 30 y el estadígrafo de prueba total. ¿Sí? Y ese ya solo se compara con el T teórico de la T de Students y entonces ya sabes si hay consistencia o no. ¿Sí? Es como quien dice ver, no ver, no. Tratar los datos a ciegas, ¿verdad? Asumirlo. Ajá. Solo así, deme este puño y de 60% de los datos y deme este otro puño y a ver qué pasa entre ellos. A ver si hay un homogeneidad. Y entonces, bueno, para el caso de los coeficientes de autocorrelación, lo que estábamos haciendo y de tratar de llegar, lo que fue la tarea, hasta la función de autocorrelación y de graficarlos, ¿sí? Nos faltó un detallito ahí de ponerle los límites del intervalo de confianza, dónde es que tienen que estar esos coeficientes. Esa es la que se llama la prueba de Anderson. ¿Sí? Entonces, solo como para ponerle los nombres y ya verlo un poco más técnico, ¿verdad? Y entonces fíjense que uno de los límites, y aquí esto es para discusión, para abrir una discusión, los límites al 95% de confianza se pueden dar a través de esta fórmula. De entrada, como estadísticos, ese 1.96, ¿por qué? Ajá, es el estadígrafo de la normal. Entonces, fíjense, este sería un intervalo de confianza asumiendo normalidad. ¿Sí? Porque está usando el Z alfa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar si la distribución no es normal? No es válido y hay que calcular otro intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces no quiere decir de que este es el único intervalo de confianza. ¿Sí? Porque obviamente también cambiamos el nivel de significación y este 1.96 tiene que cambiar. ¿Sí? Entonces solo como un ejemplo para ver la forma de calcular esos intervalos. Entonces, pues la gráfica de los valores estimados con los coeficientes de correlación contra los tiempos de retraso K con sus correspondientes límites de confianza es lo que se llama el correlograma. ¿Sí? Voy a saltarme una y después regreso a esta. Un ejemplo. ¿Sí? Los datos X, tengo 19 coeficientes, o sea, 19R sub K, ¿verdad? Y ahí están los límites de integración de confianza. Esos serían los coeficientes que están en K1, K2, K3. Ajá. El R1, El R2, R2, ¿sí? Sí, porque aquí van los RK y aquí va pues el coeficiente como tal. Claro, nosotros habíamos agregado una línea aquí en el 0 para ver cuáles eran positivos y cuáles negativos, y no los habíamos hecho así sino con barra, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué manda? La prueba de Anderson es para ver independencia de los datos.
para ver que no hay una autocorrelación interna, para ver que los datos que tengo no dependen de unos anteriores. Que ahí hay independencia, ¿sí? Y entonces miren los criterios. Con el compañero de acá habíamos hablado de que incluso él se dio a la tarea de poder, con el ejemplo que estábamos viendo de 40 datos, se puso a calcular R40, hasta 40 llegaste, ¿sí? Y entonces de calcularlos se pueden calcularlos todos, ¿sí? Y entonces, por eso les digo, estábamos en una fase como que más de ejercicio nada más y no ponerle los nombres técnicos, porque fíjense entonces, si el 10% de los R sub K sobrepasan los límites de confianza, se dice que la serie es independiente. Entonces, si se pasa más del 10%, correlograma, fíjense que aquí, pues digamos que hay 20 datos y el único que está afuera es este. Es 1 de 19. ¿Cuánto es 1 de 19? 5%. Sí, como el 5%. Entonces aquí sí se cumple. Solo el menos, o sea, el menor o igual al 10% está fuera de los límites de confianza. Entonces estos datos, este ejemplo, son de datos independientes. Como criterio para decir la conclusión de la prueba de Anderson, ¿sí? Fíjense que también es una prueba, pues, gráfica, ¿verdad? Lleva su cálculo, pero es gráfica. La conclusión es esta. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Los valores plausibles para acá son desde K igual a 1, compañero, hasta K igual a L tercios, donde L es la longitud de la serie. Entonces, si L era 40, 40 tercios es, no sé, 13, 14. 13.33. 13. 33. Como tiene más, podríamos, entonces quiere decir que podríamos llegar hasta el R14. Más allá de esa desviación de los K, ya no tendría mucho sentido. Se podrían distorsionar los datos, ¿sí? O sería muchísimo más difícil poder interpretar qué es lo que está pasando. Entonces, digamos que estos son como los criterios que me va a poder ayudar. ¿Vale? La pregunta es, cuando estábamos hablando en la clase pasada de los casos, ya mencionó un criterio de temporalidad para poder agrupar datos, ¿verdad? Exacto. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio de la tasa de cambio, que eran 365 días, una agrupación que estuvimos manejando varios acá por mes, ¿verdad? Ajá. K igual a 12, o K igual a 11. ¿Eso tendría que ver? ¿Cumple con esto? Sí. Sí, porque sería 365 dividido 3, 100. O sea que máximo puedes dividir hasta 100. ¿Sí? Lo hiciste hasta 2. Que tiene una interpretación más lógica en el sentido de que es mensual. Una pregunta, licenciado, en este caso, ¿K debe ser 11 o debe ser 12? Si el valor que nos dan se puede interpretar como si fuera el K1 o como llaman aquí los compañeros del K inicial. Yo creo que sería hasta el 12. Hasta el 12. Es que empieza en K igual a 1. Sí, pero es que por cada K vas a tener un R sub K. Sí, tienes que tener 12 R sub K. 12. Para que uno sea correspondiente a cada mes. El 1 no se modifica los datos. Sí, exacto. No, el 1 ya tiene el desfase. Ajá. Sí, el 1 tiene ese primer desfase. ¿Cómo así? No, el N es 365. Porque era la serie del año completo. O sea, R1 sería enero, digamos, R2 sería febrero, R3. Ahí sí ya está. El color que está ahí.
pasa es de que, fíjense, la transformación del año, pasarlo a meses, están haciendo un promedio de meses. ¿Sí? Entonces ya no son 30, 31 días, sino ya son un dato. Entonces vas a tener 12 datos nada más. Ahí estás cambiando la serie. Entonces por eso, si ese nuevo N es 12, entonces cada serie hasta 4 nada más. Pero de todo el año se podría sacar 12. Sería trimestral. Pero digamos 4 RK. ¿cuáles son los criterios de las capas? Por ejemplo, la tarea yo puse días, 365 y cada 12 por los meses. Pero no sé, o sea, lo hice de forma arbitraria, digamos. No, está bien. Este criterio lo que me dice aquí es de que el número máximo de R sub K a calcular, ¿sí?, tiene que estar entre 1 y el tamaño total de la serie Dividido en 3. dividido 3. Ah, ya. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Supongo que si yo no hubiera hecho mensual, ya volvieron. Ponle los límites de confianza. Porque ahí yo creo que este y este se te van a salir. Y entonces ya pasa del 10%. Entonces ahí los datos ya no son independientes. Sí. Y entonces si no son independientes, quiere decir que son dependientes. Dependen entre sí. ¿Más claro? ¿O menos claro? Bueno, esta era la tarea 3. Ok. Lo que quiero hacer el día de hoy. Bueno. Creo que lo voy a minimizar un poco. ¿Se ve ahí más o menos? Sí, ese es el archivo Excel que ya está en la carpeta. Ok, entonces aquí estaba de 40 datos. Entonces lo hice más ordenado, poniéndoles cómo iban con las fases y qué es lo que iba calculando. ¿Sí? Por supuesto aquí abajo. Ajá. Aquí está el promedio, aquí está el N. Y aquí está cada uno de los R. ¿Sí? Para que puedan corroborar los cálculos. Todo está con fórmula, entonces también para que puedan ver que poder rastrear paso por paso. ¿Sí? Y entonces por último lo dibujé y miren lo que pasó. Todos los RK son positivos. Mientras no le ponga los límites de confianza, solo significa eso, que todos son positivos. Toda la correlación entre los mismos datos es positiva. O sea, la dependencia lineal es positiva entre los datos. ¿Cuándo es lineal? El coeficiente de autocorrelación lo que mide es el grado de linealidad entre los datos. ¿De dependencia o independencia? Ajá. Sí. Aquí, como me dieron solo positivos, estos que calculé aquí arriba, ¿sí? Entonces, si no le pongo los límites de integración, de confianza, entonces
lo único que puedo deducir de aquí es de que todos tienen una correlación, autocorrelación positiva. El límite de confianza, ¿cómo se establece? Pongámoselo en esto. Ya, ¿Les parece? ya. Y entonces vemos cuántas R's pasa la confianza, ¿no? ¿Y cómo se establece? Tiene que ser el 10%, ¿no? Exacto. Si el 10% se pasa el nivel de confianza, es independiente. Ajá, se pierde la independencia. Independiente. Sí. Ok, entonces voy a dejarla fija un momentito para poder calcularlo. No, así no. Entonces, solo para que me puedan seguir. Si son normales, si no son normales. Ah, pero si no son normales, recuerda que lo que tienes que hacer es calcular el intervalo de confianza de la media, nada más. Eso es lo que está. De la media de la distribución que sea. Exacto. Sí, esa es buena pregunta. La pregunta que me está haciendo el compañero es, ¿qué pasa si los datos no son normales? Entonces, los datos, lo que tienen que hacer es calcular el intervalo de confianza de la media de esa otra distribución. ¿Sí? Porque este es el intervalo de confianza para la media prácticamente. Pero en el caso normal y en el caso con alfa igual a 5%. Eso es lo que vamos a platicar hoy, ahorita vamos a ver. Entonces solo quiero calcularlo aquí con ustedes. Pues me dicen que es -1 más, año inferior sería menos, ¿verdad? 1.96 ¿me manda? Sí. Raíz de n, que es 40, menos k, que es 1, menos 1, dividido n menos k, que sería 40.
Para hacerlo más fácil. Entonces a esta voy a agregar los límites de confianza. Inferior. Superior. Ok, y entonces ahora sí, ya esto es el ¿sí se ve ahí? ¿Se ve? No se ve. Puedo cambiarle este color. Bueno, para que se vea. Sí. La parte estética no es tan. No es de mis fuertes. Ahí está mejor. Ahí. Bueno, entonces ahora ya terminé el correlograma. ¿Sí? Grafiqué los coeficientes desde R1 hasta R10. ¿Sí? Cumple con el criterio, porque como eran 40 datos dividido 3, 13.4. Entonces yo escogí solo 10. ¿Sí? Yo podría haber hecho un par más. Los límites de integración, vieron cómo los calculé nada más, ¿verdad? Con esa fórmula nada más, con esta que está acá. Y entonces ahora sí, ¿qué me pueden decir de esos datos? No son independientes, ¿verdad? El 10% de 10 datos sería solo uno. ¿Sí? O sea que el criterio para que sí fueran independientes, solo uno se tendría que haber salido, ¿sí? Lo que te estaba pasando. Todos los demás deberían de haber estado dentro de del rango
de los límites de confianza. Entonces, en este caso, los datos no son independientes. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando son dependientes? El modelo. Hay que cambiar modelo, hay que cambiar distribución. Y suponer que son sucesivos, pero O regresivo. ¿Sí? O que pertenecen a otra distribución. Entonces, si se dan cuenta, pues solo agregué los límites de integración de eso, los límites de confianza para este ejemplo. Y les hice otro ejemplo acá, que aquí solo son 15 datos, pues para familiarizarse también con la forma de calcular. Si le calculamos los límites de integración ahora a este, fíjense que aquí sí tengo un correlograma como que más bonito. ¿Ah? Sí, ahora tengo un correlograma de negativos. Entonces voy a volver a calcular. Pero ahora sí ya se llama correlograma. Nuevamente, ¿qué podemos decir? Con esos límites de confianza, ¿ah? Ojo, fíjense que los límites de confianza están pensados si es normal. Tendría que hacer pruebas de normalidad primero. Ahí es 1.96, es cabal a Z al 95. Exacto. Sí, solo calculando esos límites como ejemplo. ¿Ah? Sí, con esta misma fórmula. ¿Ah? ¿Y la K ahí cuál es? ¿Semana? ¿Qué dato vendría siendo esa K? Cada uno de los desfases. Es el primero que se salió. Sí. Sí, ahí tendríamos derecho solo a uno. Sí, mucho. Vale. Entonces los datos no son independientes. Esa es la prueba. Entonces, supongan, si alguien va a trabajar series en su trabajo, de cada
trabajó tiene que analizar las propiedades básicas de la serie y ver si los datos son o no independientes. Entonces tiene que hacer la prueba de Anderson. Eso tiene que ir a su marco teórico. Esos no son independientes, ¿verdad? No. No porque, por eso, claro, también puede ser que como aquí estoy poniendo los límites de confianza con esta fórmula asume normalidad. Puede ser de que si cambio el alfa, entonces los límites, si relajo el alfa, si tomo un alfa del 10%, entonces los límites tienden a ser más amplios, ¿no? Entonces a lo mejor solo con el alfa distinto ya sí son independientes. ¿Sí? Pero entonces también tendrías que trabajar con alfa al 10% en todo lo demás. ¿Sí? O sea, tu margen de error es un poco más grande. Yo he leído de que también se podía analizar lo de la tendencia con métodos gráficos. No sé. Sí, pero no son concluyentes. Por ejemplo, es lo mismo que pasa con la normalidad cuando haces tu plot. Salvo que de verdad sí sean muy normales, se te van a pegar todos. De lo contrario, hay que hacer prueba estadística para ver el peor valor. Ahí, o sea, para el primer desfase la K sería 1. Ajá. Sí. Sí. Puede poner la